Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. Hoy sábado 26 de septiembre, son las 10:24 cuando empezamos a grabar este vídeo y estamos en el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina, donde vamos a hacer un repaso bastante exhaustivo pues de todo lo que ha sucedido en los mercados en esta nueva semana movidita. Nos ha tocado vivir el año posiblemente más difícil de la historia de la bolsa, con las mayores caídas, las mayores recuperaciones, las cosas más raras que nunca se han visto. Y bueno, pues hay que seguir nadando en aguas turbulentas, es lo que hay. A veces se juegan partidos en campos fáciles y con el rival que es muy malo y se le golea con facilidad, y a veces pues hay que sudar en campos embarrados y encima con el rival pues de los más difíciles. Antes de empezar, como siempre, pues alguna cosita, comentarles que tenemos un buscador nuevo en la web desde hace ya varios días. Hay muchas personas que aún nos siguen preguntando que dónde está el buscador. Pues está aquí, ya lo hemos puesto y es bastante completo. Ahora sí que es difícil que se escapen noticias. Ya saben que si se ponen en la sección al segundo, van bajando con el cursor y ahí tienen absolutamente todo lo que ponemos. Ponemos mucha información e intentamos poner la menor información superflua posible y poner la mayor cantidad de cosas que puedan ayudar en mercado. Es bueno dar un repaso siempre porque puede haber algún detalle importante que se pierda. Comentar también que, como siempre, sigue a su disposición nuestra SICAV, la que asesoro yo personalmente. Ya saben que soy director de inversiones de Gloversia y esta SICAV en concreto pues la asesoro personalmente. SICAV multimercados equilibrada. Estamos ya a punto de llegar a los 500, con lo cual vamos a ser finalmente traspasables fiscalmente sin mayor problema. Dentro de nuestra escuela de negocios INTEFI, como saben, pertenece a la Asociación Española de Escuelas de Negocios. Tenemos una oferta muy interesante de nuestro programa Estrella. Esto no es una chorrada de curso, no es una historieta de vender ahí 4 chorradas y 4 gráficos y que con esto todos nos hacemos millonarios y no hay que... Y con una cuenta de 50 euros uno gana... No hay nada de esto. Esto es muy serio. Esto es nuestro máster de toda la vida, universitario, el que dábamos con título universitario. Pues como uno ya anda un poco de retirada en esto de la enseñanza, estoy mucho más centrado en temas de asesoramiento, operativa propia y demás, y el periodismo, que es un tema que me gusta mucho. Pues lo que hemos hecho es coger ese máster que duraba 10 meses con todos los parabienes universitarios y todas las auditorías de calidad correspondientes y condensarlo en vídeos de microlearning. O sea que es un programa extremadamente serio. Ahora hemos hecho una oferta con financiación hasta 36 meses sin intereses. O sea, con lo cual sale una cuota pues, de apenas 16 euros al mes con esta oferta. Estamos terminando de grabar la parte 2 y una vez que terminemos la parte 2 ya se nos queda el máster completo. Pondremos a la venta próximamente y cuando el alumno que termine las dos partes pues vamos a hacer un examen y daremos o sea, un examen serio, nada de paripés, y terminaremos dando un título nuestro propio de máster en mercados financieros a las personas que superen esas pruebas. Así que nos lo tomamos muy en serio y ahí tienen esa oferta que es bastante interesante. Y nada más, contar un poco pues por casa pues todo más o menos bien, con muchos amigos cada vez más pues con el virus, unos con más suerte que otros. Pues la mayoría de los que conocemos lo han pasado bien, con unos pocos días de fiebre y ya está, pero alguna excepción que otra pues muy mal. Un familiar mayor pues se lleva ya en la UCI bastante tiempo por el virus y otra amiga pues no tan mayor pues también lo está pasando muy mal. Lleva ya un mes, no se lo quita de encima, con un montón de hospitalizaciones. Parece que el bicho, pues, según la persona, se comporta de una manera o de otra. Nosotros por aquí, pues todos bien. Y deseando esta tarde, que van a caer series, fútbol y de todo esta tarde y mañana por la tarde. Porque yo ya he llegado a una dinámica de trabajo, tengo que trabajar sábados y domingos también, y al final pues me reservo las tardes de los fines de semana y sí que eso es
es sagrado. Pues tengo un montón de series. Hace tiempo que no hablamos de series y ya saben que para mí esto es muy importante. Comentarles que me ha gustado una que vi recientemente, que era, bueno, que estoy viendo, están haciendo en Antena 3, no está mal, ha sido un futuro distópico en España, o sea, hay muchas películas de futuros distópicos y tal, en Estados Unidos y demás, pero aquí no, está bastante bien hecha, La Valla, me está gustando y la recomiendo. También me vi el fin de semana pasado de una tacada, una serie islandesa, sorprendente en Islandia, han producido algunas series bastante buenas con lo pequeños que es el país, Los asesinatos del Valhalla, está bastante bien y uno sirve también para un poco de documental, ¿no? Para ver cómo es la vida allí. Me ha defraudado tremendamente, la borré a los pocos capítulos con una decepción enorme, una serie de Netflix con muchísima publicidad, se llamaba Ratchet. ¡Qué horror! Me parece como una serie gore de esta. Al final la borré cuando un tipo se estaba cortando con una motosierra los brazos y las piernas. Bueno, no había visto una cosa más desagradable en mi vida. Una decepción porque le estaban haciendo mucha publicidad. No la recomiendo, salvo al que le guste las barbaridades gore estas. También vi hace poco una muy buena OA, que está bastante bien. Otra que era La lluvia de Rain, que es una serie danesa, muy buenas primeras dos temporadas y horrenda tercera temporada, que la borré a media temporada, que no la soportaba, menudo rollo, que no la recomiendo. Y al final este año, para el que no la haya visto, yo me quedo con la serie que más me ha gustado este año, Suits, que ya llevaba mucho tiempo haciéndola, pero yo no la había visto, me he cargado todas las temporadas, me ha gustado muchísimo esta serie sobre abogados de Estados Unidos y, y no he visto nada igual. La verdad es que para el que no haya visto tiene ahí material para entretenerse varios meses. Bueno, pues si les parece, nos vamos al mercado y empezamos como siempre pues con nuestro sistema semanal, que la semana pasada lo dejamos cerrado a la espera de nuevas señales. Pues vamos a darle un vistazo y podemos ver que no tenemos nada, no tenemos ninguna señal, el sistema nos sacó por esta zona, tomamos beneficios ahí y seguimos sin señal alguna, con lo cual pues no tenemos nada, hay que, según este sistema semanal que seguimos, pues habría que estar fuera. Puede haber oportunidades cerca, porque estamos en tendencia bajista, no estamos en dinámica de crash. Esto es importante, las dinámicas de crash son otras cosas. Estamos en una tendencia bajista fuerte, pero simplemente una tendencia bajista, pues como posiblemente dura como esta que tuvimos en febrero del 2018, en tendencias bajistas duras, pero no hay dinámicas de crash. Veremos lo que nos cuesta salir de aquí, pero puede haber oportunidades, ahí esta cercanía, estos niveles, luego lo comentamos más despacio. Así que por el sistema semanal, pues sin novedad en el frente. Ayer al final, pues tuvimos un rebote bastante serio, por fin, porque es que no se notaba nada de fuerza, al final sí que hubo cierta fuerza. Al futuro le han dado una liquidación entre el 1287, pero realmente hasta pocos momentos antes del cierre, vamos a verlo en 5 minutos por ejemplo, hasta las 10 menos hasta las 9.25 llegó a tocar el 3.296. Luego hubo algunas tomas de beneficios intradía aquí en el último tramo. Normalmente este tipo de fenómenos se producen porque la gente que hace intradía no tiene en la cuenta dinero suficiente para quedarse abierto por las noches, y cuando falta 15 minutos, que es cuando los brokers que cobran menos garantías intradía pues las aplican, pues ellos se cierran. Hay muchos brokers que cobran garantías muy reducidas en intradía, otros no. Otros casi te cobran las mismas en intradía que a cierre de la sesión, pero para los que hacen intradía, pues eso puede estar bastante bien. Bueno, pues tuvimos ayer un rebote fuerte y a mí me gustaría empezar en las claves 4 y media pues con una cosa que ponía ayer en la crónica de cierre de Wall Street. Yo les recomiendo que por las noches le den un vistazo. Para mí es un poco pesado porque es muy tarde y uno está agotado ya desde las 7 y media de la mañana, pero creo que merece la pena porque
hay cierta carencia a esas horas de crónicas de Wall Street un tanto alternativas en nuestro idioma. Y bueno, pues procuro tomármela bastante en serio y ver algunas cosas así que no son muy normales de ver. Y se lo recomiendo que la vean cada noche. Suelo terminarla sobre las 10 y 20 de la noche o así. Bueno, pues en la crónica de ayer hablaba de un factor que quisiera ponerlo ya sobre la mesa para empezar, que me pareció sumamente interesante. Vamos a verlo directamente sobre la crónica. Aquí, cierre de Wall Street. Miren esto. Vamos a ampliar la... A ver si hoy nos va bien esto de las imágenes. Vale. Esta web de Sentiment Trader para mí es una web de 10. Esto lo lleva Jason Weffer desde hace muchos años. Es una web de culto entre los estudiosos del mercado. Este hombre es un maestro, detectando cosas que nadie ve y hace unos gráficos que son espectaculares. La web es de pago, pero puede merecer la pena, ¿no? Bueno, este gráfico lo publicó en abierto, no hemos violado ningún copyright, este lo publicó en abierto. Otra vez otro gráfico magnífico de Weffer, de la web Sentiment Trader. Fíjense lo que detectó ayer. Lo que hizo fue, con los datos que se publicaron ayer por la noche de las posiciones abiertas que publica la Comisión Nacional del Mercado de Futuros en Estados Unidos, pues lo que hizo fue calcular, tomando en cuenta solo a los grandes especuladores. ¿Quién está incluido en este estudio que hizo? Pues aquí están incluidos los hedge funds, están incluidos los CTAs y están incluidos determinados fondos que son muy especulativos, que son muy agresivos, siguen tendencia y cambian de posición pues bastante frecuentemente. Por ejemplo, nuestra SICAV pues no estaría en esta categoría. Nosotros no somos tan especulativos y vamos un poco al ahorro a largo plazo, pero hay fondos que son muy agresivos. Nosotros hacemos un rebalanceo mensual, pero hay veces que no cambiamos gran cosa, vamos en plan tranquilo, pero hay fondos que son muy agresivos. Entonces, esos estarían ahí metidos. Bueno, pues atención al dato. Si tomamos a todos estos componentes del mercado, hedge fund, determinados fondos, CTAs, y los sumamos y vemos sus posiciones netas en los futuros del SP500, del Nasdaq y del Dow Jones, pues nos llevamos la sorpresa de que tienen la mayor posición neta corta. Aquí no se ve porque Weffer sacó el dato desde el 2010, pero en la explicación que dio aparte aclaró que no había nada igual hasta el 2008. En este momento se tiene la posición de grandes especuladores corta más importante desde el año 2008. ¿Y esto cómo hay que tomárselo? Esto es importante siempre. ¿Cómo hay que tomárselo esto? Pues esto hay que tomárselo más como una indicación de sentimiento contrario, estos extremos, que otra cosa. Yo ya he visto hacer a Weffer este ejercicio otras veces y los extremos no son buenos. Es normal que las grandes tendencias alcistas pues se mantengan en netos largos, pero la bolsa es muy asimétrica, estamos hartos de decirlo. La bolsa es extremadamente asimétrica. No podemos construir un sistema que funcione igual largo o corto. No podemos, es que no es igual. Sobre todo si trabajamos pues en el largo plazo. Es que no es lo mismo. Yo de hecho ya saben que yo no abro cortos. En largo plazo yo no abro cortos. Yo nunca abro cortos, solo abro largos. Por la simetría de la bolsa. Para estar corto pues estoy cerrado y ya está. Me pierdo o no me dejo de perder, porque luego los rebotes son terribles. Entonces observen cada vez que este posicionamiento conjunto de todas de este componente del mercado de manos fuertes muy especulativas, que no es la mayoría del mercado, pero es una parte importante, están tan exageradamente cortos. Miren lo que ha pasado todas las otras veces. Aquí tuvimos un pico y el mercado tocó suelo,
le costó un tiempo, pero ya no bajó más. Y lo único que hizo fue subir a medio plazo y mucho. En este otro pico del año 2015, cuando llegaron a este extremo de posiciones vendedoras, el mercado tocó suelo. También le costó un poco, pero ya de ahí empezó a rebotar. El pico anterior, en el año 2016, de este extremo especulativo corto tan tremendo, pues más o menos hubo alguna bajada más, pero el mercado ya estaban anunciando el suelo. Siempre han anunciado el suelo con estos extremos especulativos. Y aquí, pues igual, pueden quedar, este es un gráfico de largo plazo, pueden quedar algunos días, alguna semana, pero en todas las ocasiones que aquí aparece en el gráfico desde el año 2010, cada vez que se ha llegado a extremos tan cortos, o sea, estos cortos tan exagerados por parte de la mano fuerte, de esta parte de la mano fuerte, como podemos ver, era suelo. Y aquí también, claro, aquí también. Aún quedaba alguna caída, pero ya todo lo que es entrar en esta zona, estaba ya como por aquí, aún le quedó un tramito más, pero ya estaban anunciando suelo. Imagínense ahora dónde estamos. Es un mercado muy raro, es todo muy raro. Es todo rarísimo, porque claro, en todos estos suelos se había bajado algo más de lo que se ha bajado ahora. Bueno, puede, no sé, es que ahora todo va muy acelerado y todo va muy, muy deprisa. Pero esto es una señal, como podemos ver, y creo que queda demostrado, y un 10 para Sentiment Trader, como siempre, por detectarlo, estamos en una zona exageradísima de cortos de los grandes especuladores, y esto favorece a que podría estar cerca, pues, un suelo de mercado. Podría, ¿eh? Yo aquí no hago aseveraciones, solo doy datos. Podría ser en función de la ley de sentimiento contrario. A lo mejor falla esta vez, pero es lo que podría ser. Y aquí hay otro gráfico también muy interesante que les añadí al artículo, que creo que hay que verlo. Este está calculado por Mark Hulbert, que es uno de las máximas autoridades mundiales en sentimiento contrario. Entonces Hulbert lleva muchos años, lo tienen aquí su web por si lo quieren ver, lleva muchos años publicando un boletín que es extremadamente efectivo por ley de sentimiento contrario, un boletín en el que calcula cuál es el posicionamiento medio en bolsa, la exposición en bolsa, que recomiendan las newsletters, o sea, boletines hechos por webs, o hechos por, en fin, que no sean un boletín de banca privada de VS o de JP Morgan, ¿no? O sea, cartas de estas, ¿cómo se llama esto? Boletines, se llaman así, boletines de estos que mandan determinadas personas, pues recomendando unas posiciones u otras. Entonces, él determinó hace muchos años que hay unas zonas a partir de las cuales, cuando todos los boletines están con exposiciones muy altas, la bolsa se prepara para una caída o para tocar techo. Esto pasó, pues como vemos, se entró en zona de peligro en el mes de agosto. En el mes de agosto eran demasiado alcistas los boletines y luego pues pasó lo que pasó. Ya vino el tramo final y se cayó. Y por debajo lo mismo. Claro, por la simetría de la bolsa, cuando empiezan a estar muy pesimistas, sí que te están anticipando pues suelos a medio plazo. Siempre hablando de medio plazo. Esto ni el indicador anterior ni este se pueden considerar de corto plazo, ¿eh? Podríamos tener algunas semanas más de turbulencia. Esto no. Pero en el medio plazo son muy efectivos y acaba de entrar en la zona de exceso bajista por parte de las newsletters. Con lo cual tenemos otro indicador de sentimiento contrario, pues realmente muy interesante, me parece a mí. Así que, ostras, he cerrado la página normal. Ahora, vale, pues pasamos a más cosas. Esto que quede claro, que lo quería decir al principio porque me parece tremendamente importante. En la semana se ha terminado con el SP500 bajando 0,63% gracias a esta subida de última hora, porque la semana iba bastante torcida. El Dow Jones ha terminado con una caída del 1,74% y el Nasdaq, pues sorpresa, porque con las bajadas que ha llegado a tener,
pues ha terminado la semana con una subida del 1,10%. Así que al final pues no han sido las cosas tan terribles como parecían. Al cierre semanal, gracias a esta subida, el Nasdaq ayer subió un 2,25%. Otro factor estacional que me ha parecido interesantísimo y que les quería mostrar ya desde el principio, pues es el siguiente. Verán qué curioso. Este es un gráfico que han publicado, bueno, que lo ha publicado McClellan. McClellan es ahí tienen la web, si lo quieren ver, es uno de los grandes padres del análisis técnico de la historia moderna, respetadísimo, muy reputado. También le gusta mucho por este tipo de cálculos. Y ayer en la web de McClellan, que es mcoscillator.com, publicaron un gráfico que a mí me ha dejado un poco alucinado. Lo que ha calculado es, en función de lo que ha hecho en los muchos años anteriores, ha tomado muchos ciclos de los presidentes, pues ha calculado cómo se comporta por término medio un año ya de elecciones como es este. Y ha comparado con lo que está haciendo el SP500 actualmente. Y caramba, es que lo está clavando. Lo está clavando. Un año electoral empieza a subir a partir de junio, pues mucho, y eso es lo que pasó, más o menos, o sea, no lo sigue literal, pero sí aproximadamente. Toca techo el 3 de septiembre en promedio. Nosotros hemos tocado techo, porque este techo, vayan mentalizándose que hay techo para largo, ¿eh? Si tuviera que ponerle un titular al análisis de hoy es los máximos del 2 de septiembre es techo para largo. Techo para largo. El clavador de techos oficial del reino, que es para mí, ya saben que tengo ahí unos cuantos analistas que según qué cosa les hago más caso a unos que a otros. Harnett de Bank of America es una especie de fiera para determinar dónde están los suelos y los techos. Y Harnett esta semana ha dicho que eso es techo. Bueno, lo dijo al día siguiente ya. Al día siguiente de llegar ahí, dijo que era techo. Y es más, había pronosticado en el Nasdaq dónde estaba exactamente el techo 2 meses antes y ese fue el máximo del 2 de septiembre. Ya no lo hemos visto más ni lo volveremos a ver en bastante tiempo, seguramente. O sea, este hombre es una fiera. Este hombre piensa que el 3600 del SP500 va para rato como techo, yo lo pienso también. Puede que nos estemos equivocando los dos, pero yo lo pienso también. Y eh, las posibilidades de que me esté equivocando son muy altas, como siempre, pero bueno. Y él cree que esta bajada es una corrección. Así que ojo al parche. Cuando vino el crash dijo que era un crash, ¿eh? No, no, lo dijo además desde los primeros días. Y pronosticó caídas muy duras y pasaron. Ahora no, él lo que está pronosticando es que no se sabe hasta cuánto puede caer más, puede hacerlo perfectamente, pero él dice que esto es una corrección, que no está en dinámica de crash como las otras veces, y que espera que de aquí a finales de año haya tirones al alza bastante importantes, eso sí, sin superar la zona del 3600, y si se acercara, pues él considera que es una zona más de toma de beneficios o de soltar enganchones que de otra cosa. A mí me lo parece también. Yo creo que toda la zona, si hubiera una subida de nuevo, toda la zona 3500-3600 es peligroso. Pero bueno, vamos, eso lo veremos luego en el análisis técnico. De momento está clavando el ciclo de los presidentes en año electoral. El día 3 es cuando se cae. Ya se ha caído más del promedio de lo que se cae en ciclo de los presidentes. En promedio, el 30 de septiembre deja de caer. El 30 de septiembre es el miércoles de la semana que viene. O sea que puede ser que ya vayamos a dejar de caer o puede ser que aún quede un poco si siguiera el ciclo, ¿no? Tampoco tiene por qué clavarlo con tanta exactitud, pero sí que lo hizo en el pico. Luego hay un tirón bastante considerable hasta, bueno, la primera semana de octubre o una cosa así. Luego vuelve a caer en promedio sin perder los mínimos que deja atrás en septiembre. En promedio, insisto, no tiene por qué ser exactamente igual. Y en general, lo que podríamos decir es que toca pico el 1 de septiembre, se cae durante el mes de septiembre con toda su alma. A partir de octubre recupera, pero no se gira, sino que se limita a pasarse todo el mes de octubre en lateral. Pues es muy posible que sea eso lo que vaya a pasar, ¿eh? A mí, de hecho, me parece la hipótesis más probable, que nos podamos quedar
en, en un lateral pues más o menos eh, amplio, ¿no? Pues puede ser, perfectamente. Y noviembre, pues hasta que no pasen las elecciones, pues no sabemos, según lo que salga en esas elecciones. Ahora lo analizaremos porque es importante. Bien, pues dicho queda porque me parece importante. Les recuerdo la estacionalidad de septiembre. Este gráfico ya lo pusimos la semana pasada, es un gráfico de Goldman. Bueno, pues lo ha cumplido, horrible. La estacionalidad es horrible. Y bueno, pues ya se ha cumplido, ¿no? De modo castañón que nos hemos dado. Bien, pues ya sin más, vamos a pasar a las cuatro claves oficiales. La primera clave oficial es rápida, pero a mí me ha parecido muy significativo y es que a cierre semanal los bancos europeos, el sectorial del Stoxx 600, que es el índice amplio de Europa, ese es el que hay que vigilar. El Stoxx 600 es bastante más efectivo que el Eurostoxx y todo esto, porque comprende 600 valores nada menos. Se le hace poco caso a nivel particulares, uno se fija más en el Eurostoxx y tal, pero realmente lo que mira la mano fuerte es esto, es el Stoxx 600, así que hoy me gustaría dedicarle un poco de atención. Aquí en la plataforma de ProReal Time está con el SXXP. SXXP. Si no tienen esta plataforma, también lo pueden buscar, pues por ejemplo, en investing.com, una web con la que tengo el honor de colaborar también a menudo. Y aquí les sale, marcan en el buscador Stoxx 600 y aquí lo tienen también el gráfico en forma gratuita. Ya digo que es importante tenerlo vigilado porque la mano fuerte es esto lo que mira, no mira tanto. Cuando uno se lee las crónicas de finales de día de Bloomberg, de Reuters y demás, te nombran el Stoxx 600 y no el Eurostoxx 50. Entonces, veamos. El Stoxx 600 lleva atascado desde el mes de junio, el lateral, no ha conseguido romper la media de 200. Voy a asegurarme que esto sea la media de 200 porque lo veo un poco raro. Segundo, en propiedades precio. Sí, es la media de 200. Digo, no me haya hecho alguna cosa rara esto. Media de 200 simple. Muchos lectores me preguntan, ¿esa media de 200 que pone usted ahí es la simple, la exponencial? Es la simple. ¿Y por qué es la simple? Me dicen, es que no es la más efectiva. No será efectiva, pero es la que tiene todo el mundo puesta. Y se trata de tener lo que todo el mundo tiene porque es la profecía que se cumple a sí misma. Así que la media de 200. Bueno, pues tenemos que no ha conseguido superar la media de 200 desde el mes de junio, ha estado en lateral y esa media de 200 le ha servido de, de techo, ¿no? Y tiene ahí una formación torcida, parece una especie ahí como de cuña bajista que pone un poco los pelos de punta y se estaría rompiendo ahora en este momento. Lo ven que el software la está marcando. Es una cosa rara ahí. Bueno, en cualquier caso, un lateral. Un lateral que si se pierde el suelo del lateral y lo está intentando, pues el batacazo puede ser de órdago. También esto me invita a varias reflexiones. Esto que la semana pasada decíamos, a ver, la bolsa no está bajando, la bolsa está en lateral. Lo que está bajando es el SP500, el ESO y algunos valores, ¿no? Pero la bolsa, pues lo que hay es esto. En Europa lo que hay es esto. Muy importante que cuando decíamos, la bolsa está en máximos históricos, ¿qué bolsa? Europa no, porque este índice, que es mucho más representativo de Europa, porque tiene 600 valores y aquí no está tan sesgado todo por la tecnología, es que miren lo que ha recuperado del crash y lo lejos que está de máximos históricos. Ha recuperado pues un 61,8% y desde ahí ha vuelto a caer al 50%. Ahora mismo está a mitad de camino de los máximos que tenía antes del crash. O sea, que cuidado con las afirmaciones esas generales que solo se basan en el índice SP500 o en el Nasdaq. Eso de que la bolsa ha subido, la bolsa está rompiendo máximos históricos. ¿Qué bolsa? Al Stoxx 600 aún le quedaba un larguísimo tramo y ahora pues mucho más.
tampoco está bajando de una manera tan exagerada como parece. Lo único que pasa es que la distorsión que había en el S&P 500 y en el Nasdaq pues se está deshaciendo, pero no tanto en otros índices. Esto me parece sumamente importante. Bueno, pues si nos centramos en el sectorial bancario, que es la clave, esto sí que es duro, ¿eh? Esto sí que es duro. Miren la super bajada que lleva el sectorial bancario y que ayer tocó mínimos históricos en el Stoxx 600 con una caída semanal del 7,9%. Caída semanal del 7,9%. Los bancos están mal, los bancos son medio zombies en muchos países de Europa, muchos bancos son zombies, directamente. No es un sector nada atractivo, entiendo que los precios son bajísimos, pero pueden ser más bajos. El sector sigue con unos problemas gravísimos, el sector sigue con un problema de margen gravísimo, sobre todo en la banca europea. La banca europea está funcionando con márgenes del 7, cuando la banca americana tiene el doble en este momento. El doble. Y estos márgenes, a su vez, de la banca europea, son la mitad, menos de la mitad de los que tenía en el año 2008. Perdón, 2018. Cuando estaba, vamos a ponerlo en gráfico semanal para que se vea un poco esto con más perspectiva. Cuando estaba por aquí, a más del doble que ahora. Ya ven, ¿eh? ¡Qué panorama! ¡Qué gráfico! Madre mía, es que esto se ve pocas veces. Pues esto es en lo que se ha convertido la banca para el mercado. El mercado, al final, con razón o sin ella, la mayoría de las veces es con razón, coloca a todo el mundo en su lugar y el sector está muy mal, con gravísimos problemas. Y los tipos de interés que no tienen ninguna pinta de ir a moverse en muchos años. A pesar de ese berenjenal absurdo y surrealista en el que se ha metido la Reserva Federal, equivocándose completamente, y no lo digo yo, lo dicen analistas bastante mejores que yo de Estados Unidos, sacando esa fantasmagórica inflación que no sé muy bien a santo de qué ha aparecido eso por ahí, los tipos de interés no van a subir en un porrón de años con la que está cayendo, si nos está cayendo la del pulpo. Nos está cayendo la del pulpo. Sobre todo en Europa y sobre todo dentro de Europa en España. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Por muy barato que esté, puede estar mucho más barato. Así que seamos prudentes. Técnicamente hablando, pues estaría dentro de una zona de soportes aún. El último soporte que le queda, recuerden que este es un gráfico semanal, el rebasamiento es pequeño. Podría darse el caso que a partir de aquí hubiera un rebote. Perder definitivamente este soporte ya ni les quiero contar lo duro que podría ser para el sector. Puede ser que aún no lo pierda, es un rebasamiento muy pequeño y perfectamente podría intentar darse la vuelta. Primera resistencia estaría aquí en 89 y ya pues si pasara eso pues el rebote podría profundizar un poco más, pero como vemos la banca muy mal. En la semana la banca española pues sufriendo mucho también. BBVA encima, por si no tuviera bastante con todo lo que le está cayendo a la banca, tiene el problema de que la lira turca no para de tocar mínimos históricos y su exposición en Turquía pues le está causando problemas. Hubo un día que se recuperó porque el Banco Central turco subió los tipos de interés y la lira turca se recuperó rápidamente, pero luego pues volvió a caer, ¿no? La fusión, pues es una fusión que apoyamos, pero una fusión que no, en fin, no está mal y habría que hacerla, por supuesto, si se hubiera hecho con el Popular posiblemente no hubiera pasado lo que pasó, pero tampoco es la panacea universal con la que le está cayendo al sector, que es absolutamente tremendo, ¿no? Con esta caída. Bien, pues primera clave de la semana, esta masacre que estamos teniendo en el sectorial bancario, que le ha llevado pues a precios realmente muy bajos. La verdad es que da hasta un poco de sorpresa, ¿no? De perplejidad, pues ver, por ejemplo, el valor
en libros de los bancos y el valor en cotización que tienen muy inferior a eso, ¿no? Al propio valor contable que tienen encima de la mesa. Pero claro, ahí se está valorando las perspectivas de la fuerte morosidad que podemos tener por delante y todos estos años que tenemos por delante aún de tipos bajos que le va a seguir comiendo de una manera pues muy dura el margen de negocio. Bueno, vamos a pasar a la composición interna de mercado porque hay bastantes cosas interesantes. Ya hemos visto alguna, esa posición generalizada, ¿no? Corta que hemos visto, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Vamos a ver algunos gráficos de las posiciones de los hedge funds, ya no generalizamos tanto, ahora vamos a puntualizar en los hedge funds, de los hedge funds a cierre de ayer, porque lo que vamos a ver es que los hedge funds, que son los más especulativos de todos, realmente no es que se estén poniendo cortos de manera global. Esa posición corta que acaban de ver está muy distorsionada, la que hemos visto al principio de Sentiment Trader, está muy distorsionada por la posición corta que hay en el Nasdaq. Pero ahora verán lo que están haciendo los hedge funds de verdad, particularizando en ellos. Vamos a verlo. Posicionamiento en el Nasdaq. ¡Qué barbaridad! Esto no lo había visto desde hace muchísimos años. Para ser exactos, no se veía una posición corta de los hedge funds tan brutal en el Nasdaq desde el año 2006. Esto es de la web headgopia.com. Desde agosto del año 2006 no había habido un número de cortos tan brutal en el Nasdaq, en el futuro del Nasdaq, por parte de los hedge funds. Espectacular. Esta semana los cortos han subido un 66,1% y la posición es extrema. Lo nunca visto. Es decir, que están cortos hasta la médula. Pero esto no quiere decir que realmente ellos tengan una posición global. Claro, es tan fuerte en el Nasdaq que distorsiona, pero miren lo que están haciendo en el S&P 500. En el S&P 500 están largos. Después de haber estado cortos mucho tiempo, ya lo saben, pues ahora están largos. O sea que más bien lo que están es quitándose el Nasdaq de encima y poniéndose cortos ahí, pero están rotando hacia el S&P 500 donde no estaban largos desde el mes de marzo. Parece una tontería, pero es la posición neta, después lo pone aquí, después de estar cortos 23 semanas, ahora están 3 semanas consecutivas largos, pero es que si miran las barritas, no habían estado tan largos desde antes del crash. Desde antes del crash que no habían estado tan largos. Luego es muy significativo. Cortos en el Nasdaq, largos en el S&P 500 y miren también dónde están largos. Pues aquí lo tenemos, están también largos en el Russell 2000 de pequeñas compañías. Es decir, aunque ya hemos visto lo que hemos visto al principio, realmente en la composición interna del mercado lo más destacado es que los hedge funds, que siempre llevan un poco la guía especulativa de cómo está el panorama, no están en una dinámica de crash vendiendo de todo, poniéndose cortos en todos los lados, no. Están rotando simplemente, rotan de la tecnología o del Nasdaq al S&P 500, al Russell y a otras cosas. Así que primera parte de la composición interna del mercado, pues me parece que bastante importante y muy destacada esta. Otro tema de la composición interna del mercado. Ya saben que el gran comprador eterno que hay en el mercado y con una cantidad de dinero que nunca se había visto antes en la historia, pues es el Robinhood, el particular muy específico del Robinhood. Bueno, pues inasequibles al desaliento y basta con ver un gráfico. Este es el gráfico, bueno, no es el gráfico de este ETF, es el TQQQ, es el triple QQQ, es decir, el ETF del Nasdaq de toda la vida, que es el QQQ, pero triplicado, o sea, con un apalancamiento del 300%, ahí es nada. Para los Robinhood el QQQ es flojo, ese es flojo. Están apalancados 3 veces, con lo cual han perdido aproximadamente un 40% en los últimos 15 días. Han perdido una fortuna de dinero. Bueno, pues como pueden ver, el ETF tiene 7.800 millones en activos. Recuerden que está apalancado 3 veces. Nunca había tenido tantísimo dinero.
con lo cual imaginen lo que han perdido todos estos, pero como se puede ver, el volumen sigue siendo altísimo y muy por encima del promedio. Hay casi 5.400 millones diarios en volumen. En suma, podría ponerles más gráficos, pero como este es un tema que hayamos estudiado convenientemente en semanas anteriores, pues tampoco quiero redundar mucho en el tema, pero todos los datos de que disponemos muestran que el Robinhood no se ha asustado ni lo más mínimo por la caída y todo lo contrario, mantiene posiciones muy especulativas y con su línea habitual de comprar ETFs como este muy sacados de tono o comprar calls semanales con la esperanza de que suban los valores un montón en muy pocos días. La realidad es que aunque sean estrategias suicidas y kamikazes y que les ha costado una fortuna de pérdidas, como siguen metiendo dinero en estas cosas, y son tantos, en esta ocasión nunca antes se había visto tanto particular metido en mercado, pues son una fuerza que mueve el mercado, son como si fueran ya una mano fuerte. Y de momento ellos siguen comprando y siguen ahí, con lo cual a corto plazo es bueno, porque pueden fomentar rebotes muy fuertes, lo que hablábamos un poco al principio que decía Harnett, pero a medio plazo pues sigue siendo peligroso porque esto sigue necesitando una limpieza. El mercado es muy duro y muy implacable con estas cosas y no va a parar, desgraciadamente, hasta que no pues separe de su dinero a la mayoría de los Robinhood. Es muy triste tener que decirlo, pero es lo que hay. Las estrategias suicidas y arriesgadísimas en el mercado siempre acaban muy mal. El mercado es muy duro y hay que tenerle más respeto y ser mucho más prudente, porque puedes tener periodos cortos en los que parece que eres el rey del mambo, pero luego a la larga, en esta carrera de fondo, pues no se puede sobrevivir con ese tipo de estrategias y de locuras y de historias. Pero a nivel fuerzas internas, ellos están ahí y esto es lo que importa. Vamos a ver algunas otras cosas de fuerzas internas que no necesariamente son solo las bolsas. Un gráfico muy interesante, muy interesante. La parte de arriba, azul, es el SP500. Esto es un gráfico de Bloomberg. Esto es el SP500 normal y corriente. Y aquí está marcado en rojo pues todo el tramo bajista que ha llevado en los últimos tiempos. Y la línea naranja es el spread entre los bonos corporativos con grado de inversión, es decir, un grado de inversión significa por los bonos corporativos mejores, que tienen el rating más alto, menos la rentabilidad, o sea, comparado con la rentabilidad de los bonos del tesoro. Entonces, cuando las cosas se ponen feas, evidentemente, los bonos corporativos tienen mayor rentabilidad que la de los bonos, ¿no? Porque baja la cotización fuertemente comparado con lo de los bonos, que son más valor refugio, y la rentabilidad sube, porque la rentabilidad va siempre al revés de la cotización. Eso es lo normal. Entonces, cuando el crash, el SP500 se cayó y el spread entre la rentabilidad de los bonos corporativos de mejor calificación y los bonos del tesoro se disparó, como es normal. Y exactamente cuando el SP500 se dio la vuelta, como bajó el nivel de riesgo, pues el spread se fue regularizando lentamente. Cuando tuvimos la última caída significativa que hubo, que fue en junio, que no fue tan negativa como la de ahora, inmediatamente el spread repuntó. Lo ven ahí, ¿no? Caída y el spread repunta. Pero en esta ocasión, a pesar de la caída, el spread no se ha movido. Nada. Nothing. De hecho, en los días de bajadas de las bolsas, los bonos no cubrían. No cubrían. No subían como hacen siempre. Mayor o menor medida, pero esta vez no lo ha hecho. Los bonos están exactamente en el mismo sitio en que estaban antes de la caída. Esto puede tener muchas lecturas. Una lectura puede ser que el mercado esté un poco roto y un poco descorrelacionado por culpa de la Reserva Federal. Puede ser, porque como les ha metido la manía a los bonos de esa fantasmagórica inflación que no sabemos de dónde sale, porque es que no ese es el mensaje que querían transmitir, pero lo han hecho tan mal que han transmitido el mensaje contrario. Entonces algunos en el mercado de bonos no se atreven a comprar porque, como dice la Reserva Federal, que si la inflación, que si no sé qué, con ese lío del objetivo, que realmente ellos no han dicho que vaya a subir la inflación, lo que han dicho es que a partir de ahora
tienen un objetivo que no han explicado cómo se calcula, con un promedio que no han explicado cómo se calcula, con unos plazos de tiempo que no han explicado cómo se calcula, que en función de cómo esté la inflación subirán o bajarán los tipos de interés. El mercado no ha entendido el mensaje original, que parece que era: esto significa, después de todo este lío, que no vamos a subir los tipos de interés en no sé cuántos años, y lo que ha entendido lo contrario. Que la inflación cree la Reserva Federal que puede subir y que entonces, según cómo vaya, que subirán los tipos o no. Puede que esa sea la explicación, o puede que la explicación sea que la mano fuerte en ningún momento ha pensado que esta caída sea peligrosa. Esto hace que la rentabilidad de los bonos corporativos esté tranquila y que la mano fuerte esté considerando que esto es un simple ajuste técnico a las burradas de valoración del S&P 500, que a su vez está totalmente distorsionado por el Nasdaq porque tiene exceso de ponderación de solo 6 valores tecnológicos. Y puede ser que la mano fuerte, dicen algunos expertos, pues considere que esto es un mero ajuste, que no le hacen mucho caso, y de ahí que los bonos corporativos no estén subiendo rentabilidad y los bonos del tesoro tampoco la estén bajando, con lo cual el spread está plano. Es muy significativo esto y es bastante raro de ver. Ahí les dejo el dato y cada uno pues que haga el análisis que quiere. Aquí les pongo un tuit de Lawrence McDonald, que es bastante respetado en el mundo de los analistas. Pues aquí se ve, ¿no? El 2 de septiembre el S&P 500 estaba a 3.586, el 21 de septiembre estaba a 3.232, casi un 10% más abajo, y sin embargo la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años estaba exactamente en el mismo sitio, en el 0,65%, cuando lo lógico es que hubiera bajado, en mayor o menor medida, pero que hubiera bajado. No lo ha hecho. Creo que es parte de las dos explicaciones que he dado. Parte de que la Reserva Federal ha despistado y mucho el mercado de bonos, y parte que la mano fuerte no termina de ver muy claro que esto sea demasiado peligroso. Volviendo al tema del lío que ha montado la Reserva Federal con esto, a mí me parece que, y no solo me parece a mí, muchos analistas que lo dicen, que el error garrafal de colegiales que han cometido al no decir en la última reunión que iban a modificar la estructura de compras de bonos, dando un poco más de importancia a la parte larga de la curva de tipos, es decir, en los bonos a 30 años, por ejemplo, eso ha sido un error de colegiales y el mercado lo ha entendido como que no están implicados en parar subidas de rentabilidades de los bonos de más largo plazo, lo cual es una equivocación, porque si estos bonos siguieran cayendo, hacen polvo a la Reserva Federal, destrozan todo lo que quieren hacer. Entonces, nadie lo entiende. Técnicamente ha sido un fallo garrafal. La Reserva Federal se caracteriza porque es impecable en el tema técnico, con los instrumentos de política monetaria. Pero aquí han cometido un error de bulto, han desairado unas expectativas de mercado que eran muy fáciles de cumplir, porque no requerían meter más dinero. Simplemente requerían: compro un poco menos de bonos en el front de la curva, es decir, en los tipos a más corto plazo, y le doy un poco más de caña en la parte larga para frenar esta subida de rentabilidades o caída de cotizaciones que no me interesa ni lo más mínimo, porque esto está moviendo al alza a las hipotecas, está moviendo al alza los préstamos a largo plazo, etc. Es de suponer que si esto continuara bajando, sí que entrarían ahí a comprar este tipo de bonos, pero es que no costaba nada haberlo dicho, y es que no se pueden imaginar el grado de desaire que ha supuesto para los mercados esto. ¿Y saben por qué? Porque aquí nadie es tonto, todo el mundo sabe que muchas entidades están de deuda hasta las cejas, que los bancos están de deuda del Estado hasta las narices, hasta el trigémino directamente, y que si suben las rentabilidades de los bonos a largo plazo, se va a montar una en bolsa que nos van a recoger con cucharilla. Si hay algo que pueda pinchar la burbuja de la bolsa, está aquí, donde la mayoría no se la espera, las manos fuertes sí. Si este gráfico lo vieran que se desploma, la torta que se va a meter la bolsa al ver que suben las rentabilidades de los bonos a largo plazo de manera fuerte, puede ser espectacular. Si esto se fuera, en lugar de donde está, al doble de rentabilidad, las bolsas se caerían como un plomo. Y todo eso lo sabe la Reserva Federal. ¿Por qué no cambias tu discurso técnicamente hablando y dejas al mercado tranquilo? Pero qué chorrada, es que esta vez no le estaban pidiendo que pusiera miles de millones de dólares nuevos. Bueno, pues yo de verdad que no lo entiendo, este error técnico, bueno, no sé, doctores tiene la Iglesia. Y además Powell va muy despistado, además hay mucha división, hay demasiadas voces de la Reserva Federal hablando todos los días y dando mensajes contradictorios.
Y el mercado lo tienen realmente muy despistado. Se echa mucho de menos, se echa mucho de menos a ese Greenspan que cuidaba estas cosas de una manera magistral. Magistral, las políticas de comunicación. Hoy en día, no sé, ya con Yellen el tema aflojó mucho y con Powell está siendo un mandato flojísimo también. Bernanke sí que se mantuvo un poco en una buena línea este tema, pero ahí la Reserva Federal le hace falta un líder y unos consejeros nuevos, me da a mí la sensación. Pero bueno, es una opinión de un pobre analista provinciano, no me hagan mucho caso nunca. Seguimos con composición interna, con algunas cosas interesantes que hay que ver más. Me ha parecido muy interesante cómo están los hedge funds en el dólar, porque no para de decirse que el dólar está subiendo mucho últimamente, y es verdad, al euro lo están machacando, ahora en análisis técnico lo veremos un poco más despacio, pero miren las posiciones. Los hedge funds no se han movido, al revés, están aprovechando la subida del dólar para ponerse más cortos aún. Y en el euro, pues exactamente lo mismo. Están con los largos, pues que no se han movido los largos a pesar de la fuerte caída que tiene el euro. Bastante interesante esto que está pasando con las divisas, a pesar, insisto, de la fuerte bajada que ha tenido el euro durante toda la semana. Sigamos viendo cómo están las posiciones de otros partícipes. Y para ello, pues nos vamos a ir a este artículo que hemos puesto de actualización del indicador Bull and Bear de Bank of America, que ayer quedó en 3,8, bajó desde el 3,9, se ha quedado ahí estable. Este es otra cosa que mosquea, ¿no? No está marcando señal de venta, tampoco está marcando señal de compra, a pesar de las caídas, no marca nada, se ha quedado estable en una zona intermedia, está marcando mercado neutral. Bueno, pues este indicador suele ser bastante fiable, así que ahí queda esa lectura. ¿Qué ha pasado con los grandes flujos de dinero? Pues miren, en bolsa hemos tenido, a ver dónde está, aquí, en Estados Unidos la mayor salida de dinero por parte de manos fuertes de fondos de inversión en bolsa es la tercera mayor salida de dinero de la historia en la semana, 25.800 millones. O sea que con la mano fuerte no cuenten. La mano fuerte sigue estando con muy poco interés en cuanto a la bolsa. En Europa también la mayor salida en 7 semanas y sin embargo en Japón y en emergentes muy pequeñas subidas. Aquí tienen el resumen de la semana y lo que ha pasado es que ha vuelto a entrar dinero en cash, ha salido mucho dinero de bolsa y ha entrado algo de dinero en bonos. Con lo cual, la mano fuerte, un día más en la oficina, sin novedad en el frente. Ni han participado excesivamente en la gran subida, ni han participado excesivamente tampoco en la gran bajada. Esto es un factor muy a tener en cuenta. Recuerden que cuando llegó el crash sí que participaban muy activamente. Salían cantidades astronómicas cada semana que se iban a cash. En fin, bueno, pues es un poco lo que hay. Y algo que me parece muy relevante. ¿Y cómo están en los mercados oscuros? Pues muy relevante cómo están. Vamos a ver, esto está actualizado ya a cierre de ayer. Ya les he dicho varias veces que este indicador hay que manejarlo con mucha prudencia, es muy difícil de entender. No se calienten mucho la cabeza, no van a encontrar las cosas así tan causa-efecto fácil como se ve, pero la interpretación es muy sencilla. En toda la caída, tras haber anunciado un proceso de distribución realmente espectacular aquí, mientras no paraba de subir el SP500, ellos estaban distribuyendo, ahora lo que están es ligeramente acumulando, pero muy ligeramente, nada significativo y nada del otro jueves. No están marcando vuelta de mercado ni de broma. Las vueltas del mercado las anuncian cuando se dispara el volumen comprador desde mínimos, ahí lo tienen. No ha aparecido nada de eso, pero tampoco están aumentando las ventas. Ellos distribuyeron y en la caída más bien lo que hacen es cerrar cortos o entrar al revés. Esto es importante, si aquí viéramos en los mercados oscuros que el volumen vendedor se dispara de repente, ya podemos correr. Ya podemos correr porque eso falla pocas veces, cuando estamos en dinámicas de estas, pero eso no está sucediendo.
digamos que en los mercados oscuros hay tranquilidad, bastante tranquilidad, y esto es importante. Y es importante si tenemos en cuenta que en los mercados oscuros hay mucho más volumen que en los mercados normales. Bueno, pues yo creo que con esto nos hemos hecho ya una idea de quién es quién aquí. Pasamos a la clave número 3 de la semana, que sería el aspecto macro y varios aspectos macro que vamos a comentar brevemente. El primero, pues evidentemente es que el mercado pues está otra vez bajo el influjo del miedo a la segunda oleada del virus, sobre todo en Europa. Europa está más afectada por eso que por Estados Unidos, porque en Europa pues están viendo pues el aumento de casos en España, confinamiento. Ayer el ministro de Sanidad recomendó que había que bloquear completamente a Madrid. También se ha rumoreado que Londres podía quedar confinado, en Reino Unido récord de casos, en España récord de casos, en Francia otro récord, en Holanda también. Ayer salió el primer ministro holandés también diciendo que van a tener que tomar medidas duras. Bueno, pues ya estamos en otoño y ya estamos en la segunda oleada, tal y como nos temíamos que iba a pasar en otoño. Incluso ha pasado demasiado pronto. Y todo esto pues mantiene pues muy acogotado al mercado, porque lo que teme es que con medidas de confinamiento o sin ellas la economía retranque. Y casi seguro que eso va a suceder, porque al final el que cuenta es el consumidor. Y haya confinamiento o no, si el consumidor está pues con el miedo a la posibilidad de los contagios, de la enfermedad y demás, que es lo que está pasando, pues consume mucho menos, ahorra más, consume mucho menos, y esto pues es un torpedo a la economía que no se había recuperado. Todo esto de las vueltas en V parece una broma pesada, ya lo hemos advertido hasta la saciedad de que todo eso era retórica política hueca y vacía de contenido, que eso no iba a suceder, y los datos macro europeos sobre todo pues nos están dando la razón. No hay ninguna vuelta en V, todo lo contrario. Hemos tenido en la semana pues datos de PMI que nos han mostrado que el sector de servicios, que es el 80% de la economía, pues está gripado otra vez completamente por el rebrote del virus. Y es lo que hay. Si nos queremos montar películas, pues nos las montamos, pero no va a haber ninguna vuelta en V. Eso es utópico, siempre lo ha sido y desde luego no se va a cumplir. Aquí en la web publicamos el otro día el índice de sorpresas económicas de JP Morgan. Normalmente el que se publica y el más conocido es el de Citi, pero aquí publicamos el de JP Morgan porque pusieron una comparativa entre las diferentes zonas mundiales de influencia económica. Y como pueden ver, en Estados Unidos el índice de sorpresas económicas de JP Morgan aún se mantiene al alza, es decir, está habiendo datos mejores de lo esperado que superan a los datos menor de lo esperado, pero miren la eurozona. La eurozona está a la cola del mundo. Es el área de influencia económica que peores datos está teniendo y que tiene las mayores sorpresas negativas. O sea, en blanco y en botella. Esto está realmente pues muy mal, ¿no? Y es lo que hay, no hay ninguna vuelta en V. Desde luego en Europa no la va a haber. Al revés. Ya veremos cómo va a acabar esto, porque da un poquito de miedo y un poco de respeto, y seguimos recomendando que se tomen decisiones personales, y no estoy hablando ahora de bolsa, en función de que no vienen tiempos fáciles. Precisamente, vamos a ver muchas quiebras, vamos a ver muchos cierres de negocios, vamos a ver mucho paro, vamos a ver mucha morosidad bancaria, y vamos a ver si los políticos europeos están a la altura, que de momento mucha confianza pues no dan en casi ningún sitio. Otro factor macro importante, al margen del lío este del virus, es este es clave para la semana que viene, la posibilidad o no de que haya un acuerdo entre republicanos y demócratas para el plan de ayuda. Durante toda la semana seguíamos como siempre, que no hablaban entre ellos, no había posibilidades de acuerdo, pero de repente aparecieron los demócratas diciendo que la semana que viene iban a pasar a votación un plan de 2,4 billones de dólares. Esto dicho así, pues es esperanzador, pero no parece que tenga muchos visos de que vaya a salir, porque están los republicanos siempre diciendo que ellos no aceptan una cantidad tan alta. Y es que encima han subido la cantidad respecto a la anterior que habían dicho. Habían hablado de 2,2 y ahora han subido a 2,4. Entonces, con esas cantidades acuerdo no va a haber. Pero en las últimas horas de ayer, y esto influyó en la subida final, influyó mucho en la subida final, se empezó a rumorear que sí que había posibilidades de acuerdo
en el entorno de los 2 millones. Es decir, han salido con 2,4 para poder rebajar a 2 o un poco menos, y los republicanos, que su última oferta estaba en 1,5, pues subirían un poco. O sea, que ni para ti ni para mí. Los dos podrían ceder en una parte proporcional y salvar la cara a los dos. Entonces, el mercado cree que sí que vuelve a haber posibilidades de que esta semana que viene haya acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el plan de ayuda. Es absolutamente fundamental que esto salga, porque si no, las repercusiones económicas sobre Estados Unidos van a ser graves. Durante la semana, Goldman dijo que si no se aprobaba el plan, bajaban el Producto Interior Bruto del último trimestre de un más 6% a un más 3%. No sé si se hacen una idea de la barbaridad de dinero que es en una economía como la americana, que es la más importante del mundo, 3 puntos porcentuales en el Producto Interior Bruto en un solo trimestre. Es una barbaridad. La ayuda es imprescindible, y si al final hubiera una grata sorpresa la semana que viene y la ayuda saliera, podría ser un catalizador positivo para las bolsas, pues de primer orden. Y si al final hay decepción, se rompe el acuerdo y se va cada uno por donde ha venido, pues podría ser otra nueva decepción un tanto peligrosa para las bolsas. Así que aspecto a tener en cuenta. Y el último aspecto macro que les quería destacar, que es muy importante y cada día más, cada día que pasa este aspecto está pesando un poquito más, es el factor elecciones. Ahora ya está todo puesto encima de la mesa, estamos a apenas un mes de las elecciones, que serán el 3 de noviembre, y el mercado empieza ya a hacer mucho caso de cada palabra que se dice y de lo que sí, de lo que no. Ya saben que Biden no es el candidato de Wall Street. No le hace gracia que gane a Biden. Pero bueno, más o menos había asumido el tema, porque hay muchos bancos de inversión que están diciendo que Biden va a subir impuestos, que va en su programa hay muchas cosas que perjudican a las empresas de Wall Street, pero casi todo el mundo piensa que Biden tendería a ir suprimiendo los aranceles con China y regularizando dentro de una línea de dureza, porque eso no va a cambiar, pero regularizando esta historia de los aranceles que impuso Trump y que han sido denunciados por la propia Organización Mundial de Comercio en los últimos días como ilegales. Entonces se cree que Biden compensaría con esas cosas. Su vicepresidenta está en una línea más o menos moderada, eso tranquiliza al mercado, pero bueno, ahí puede haber mucho abajo y arriba. ¡Ojo! Con los comentarios que puede hacer Biden de quién compondría su gabinete si gana, porque esta semana tuvimos un ejemplo. Miren, en el mercado hay una política en Estados Unidos que es Elizabeth Warren, que le tiene más miedo que mi abuela, la Santa Compañía, que ella creía aún en esas cosas, porque es muy anti-Wall Street, ha hecho muchos comentarios que van muy en contra de Estados Unidos, y el mercado le tiene pánico. Bastó el rumor de que le iban a nombrar secretaria del Tesoro si ganaba Biden para que tuviéramos una caída en vertical en los siguientes minutos del S&P 500, Nasdaq y de todos los índices. Así que cuidado si aparece otra vez en las quinielas, porque el mercado le tiene más miedo que un nublado en Semana Santa en Andalucía, ¿no? Entonces, ojo con eso. Lo más importante en realidad no es esto. Lo más importante es que el mercado ha entrado en una dinámica de descontar que el perdedor de las elecciones, debido al tema del voto por correo, que va a ser mucho más fuerte de lo normal por el virus, no acepte el resultado electoral. Y Trump hizo unos comentarios durante la semana que han aumentado este miedo a que eso suceda, porque Trump dijo que no iba a facilitar una transición fácil a Biden, y el mercado entendió que se refería a que iba a pedir todos los recuentos que hicieran falta. Y hay muchos rumores de que Trump estaría dispuesto, si es el perdedor, y muchos nos tememos que Biden podría ir por la misma historia, a llegar hasta el Tribunal Supremo para que sea el Tribunal Supremo quien decida el resultado electoral. Y de ahí todo el revuelo que se ha montado por la sustitución de la jueza del Tribunal Supremo que falleció recientemente, que era más progresista que conservadora. Entonces Trump quiere sustituir por una persona conservadora, porque si llegaran las elecciones al Tribunal Supremo, fíjense la importancia que puede tener un voto a favor o en contra. Esto es lo que el mercado teme, y lo teme tanto que se ha dado el caso durante esta semana de que un broker de los importantes, yo creo que el broker más grande del mundo, que es Interactive Brokers, Interactive Brokers ha mandado una carta a los clientes, a mí me la ha mandado, yo soy también cliente de ese broker,
nos ha mandado una carta diciendo que ante las expectativas de muy fuerte volatilidad antes de las elecciones, hasta aquí normal, pero también después de las elecciones, hasta aquí nada normal. Lo que está reconociendo Interactive Brokers es que se puede montar el Belén antes de Navidad con el tema de los conteos una y otra vez porque no cuadren por el tema del voto por correo y demás, sospechas de fraude, como ha dejado caer Trump, historias de esas. Interactive Broker ha subido los márgenes a los clientes fuertemente, muy fuertemente, porque no se fían de la volatilidad que se pueda montar antes de las elecciones y después de las elecciones. Así que este factor pues es muy importante. Goldman ayer dijo que el mercado estaba exagerando todo eso de lo que puede pasar tras las elecciones, pero a mí no me parece que el mercado esté exagerando nada, porque yo a Biden no lo conozco de nada, francamente no sigo mucho la política de ese nivel, pero a Trump creo que ya le conocemos todos, le hemos visto en la presidencia durante 4 meses, hemos tenido que analizar pues multitud de factores y de cosas en su presidencia. Yo le veo perfectamente capaz de llegar al Tribunal Supremo al cabo de un mes con todo esto, como pierda por poco. Lo veo perfectamente capaz. No sé si Biden igual, no tengo ni idea, pero a Trump yo sí que le veo capaz porque sí que le conocemos más. Entonces, ojito con este tema, un resultado ajustado puede provocar un episodio de volatilidad, ya ha pasado en alguna otra ocasión, que puede durar bastantes semanas y ser bastante anómalo. Así que factor muy importante. Seguiremos hablando sobre todo esto. Terminamos con el tema técnico. Ya hemos dicho los niveles que ha marcado Hartnett, con lo cual no nos hace falta repetirlo. Otra anomalía muy importante es esta, que nuestro ratio put-call de media de 5 días en ningún momento ha superado con claridad el nivel de 0,60, con lo cual es totalmente anormal que con la caída que ha habido no saltara antes y nos confirmara la caída. No la ha confirmado. En ningún momento la ha confirmado. Puede ser que esté actuando con una gran distorsión porque como los Robinhood se vuelven locos a comprar call, distorsionan el ratio y no se está comportando a lo mejor pues, de la manera que lo hacía históricamente, no lo sé. O puede ser que la caída sea al final menos de lo que parece y que se dé la vuelta rápidamente, no lo sé. Pero el caso es que nuestro ratio put-call no confirma las cosas. Desde el punto de vista del ratio, del indicador MOC, de órdenes MOC, que ya saben que nos marcan que hace la mano fuerte al final de la sesión, pues hemos tenido indefectiblemente todos estos días saldos netos de desequilibrios vendedores que nos anunciaban que las manos fuertes empapelaban mercado, y a cierre de ayer ha habido un cambio y después de muchos días de mostrar empapelamiento, incluso en los días en que había subida y rebote, daba igual, empapelaban igual, ayer no. Ayer tuvimos el primer día de saldo neto, de desequilibrio neto comprador desde hace mucho tiempo. Poco importante, pero al menos a cierre de ayer se equilibraban las cosas y esto pues es importante tenerlo en cuenta. Desde un punto de vista técnico ya hemos visto Europa antes. Yo destacaría en el DAX la importancia del soporte que tiene a la altura de la media de 200, en la zona 12.160 a 12.200. Ahí puede haber rebote en el primer toque, salvo que vaya la cosa muy torcida. Es un nivel de soporte importantísimo y por lo demás pues sigue dentro de un lateral que poca lectura tiene, más que esa zona de soportes. El que sí que hay que ver esta semana es el euro. El euro formó un hombro cabeza a hombro, ahí lo tienen, y está desarrollando, tras perder la línea clavicular, la figura de hombro cabeza a hombro. Vamos a ver con esta regla, que un amable lector me ha explicado cómo se usa para que no monte numeritos con la calculadora del Windows. Bueno, pues el objetivo de la figura es un 2,15%, pues el objetivo técnico de este hombro cabeza a hombro, pues con la regla que este amable lector pues me ha explicado cómo iba, pues sería exactamente 1,15. Ese es el objetivo del hombro cabeza a hombro. Y en 1,15 además hay un soporte importante que aquí no se ve bien, pero si lo ponemos en un gráfico de semanas verán como sí que lo ven bien.
En 1.15, como vemos, ha habido mucha batalla. Ha habido mucha batalla. Muchos picos, mucha historia. Así que soporte muy fuerte en 1.15, que como yo francamente no creo que hayan cambiado tanto las cosas como para que el euro entre en una dinámica bajista, pues a mí me parece que puede ser un buen nivel de compra a esas alturas. Así que atentos a esa figura de hombro, cabeza, hombro del euro contra el dólar, y en la línea clavicular pues ahora estaría la resistencia. En el SP500, que al final es el que tenemos, vamos a centrarnos aquí. El SP500 tiene los niveles muy claros. Voy a poner el gráfico diario. Pocas veces han estado tan claros, no hay que calentarse la cabeza absolutamente nada. Soporte en 3200, clarísimo y además importante. Es un nivel donde hubo mucha batalla, mucha. Lo pongo ahí el cursor, ven por aquí que muchos picos, aquí hubo otro, por aquí hubo más. El 3200 es muy importante, más importante de lo que parece, no es un soporte menor, es un soporte mayor. Ayer volvió a atacar, lo está atacando toda la semana, pero siempre rebota, y ayer rebotó. Perder el 3200, algo que evidentemente no se puede descartar, nos lleva a la media de 200. Y ahí se la juega, cara o cruz. Ojo con la llegada a la media de 200. La bolsa es muy asimétrica. Podría haber rebasamiento hasta aquí o incluso hasta aquí sin llegar a perderla y luego metiéndose otra vez por encima. Así que vamos a considerar una amplia área a través de la media de 200. Si llega ahí y a continuación el sistema que siga cada uno le da señal de compra, yo me tiraría de cabeza. Porque podría ser una gran ocasión. Meterse ahí en plan salvaje además. Desde muy abajo. Podría ser, no sabemos. 3200, si pierde el 3200, esta área. Y eso no va a ser nada fácil de pasar. Entre el 3000 y el 3080, esa zona que es como un 2 y pico por ciento, muy difícil de pasar. Aquí parece que está haciendo una onda correctiva 1, 2, 3. Si medimos, la 3 nunca puede ser menor que la 1. Pues vamos a medirla. La 1 medía esto, menos 7,7%. Esto habría que proyectarlo aquí. Se proyecta desde ahí, ojo, no se proyecta desde el principio, hay que proyectarlo desde ahí. Bueno, pues más o menos nos da que con un poco más de bajada hasta el entorno del 3150 o una cosa así, ya estaríamos cumpliendo el requisito. Es que hasta casi se podría dar por bueno ya, porque ha llegado a 3196. Más o menos, ya esta 3 ya sería casi del mismo tamaño que la 1. La 3 nunca puede ser la más larga. Con lo cual, bueno, pues estamos en una zona de soportes importantes por multitud de factores. Por arriba, vamos a borrar todo esto. Otro factor importante que está sacando mucha mano fuerte. Están contando desde la última caída que hubo en junio los retrocesos de Fibonacci y están haciendo ver que justo en donde está rebotando es el 61,8% retroceso de Fibonacci de todo el tirón un poco desmadrado y burbujero que dio desde la última corrección de junio. También me parece un factor importante a tener en cuenta. Bien, por arriba. Pues por arriba, JP Morgan dijo ayer que ellos empezarían a considerar que el mercado se está tranquilizando si pasa del 3.310 al 3.380. Toda esa zona él ya la considera una zona de tranquilidad. 3.310 es el mínimo. Bueno, pues creemos que es bastante razonable. Al menos tendría que superar el 3.310 para que entre en una zona más tranquila. Ya estaría con una gama positiva y eso siempre ayuda mucho. ¿Creerse la subida? Pues evidentemente no nos la podemos creer hasta que no rompa este máximo, 3.425. Rompe el 3.425 y sí que ya tranquilidad total. Eso sí que sería tranquilidad. Entonces, 3.310, 3.420 por arriba, 3.380 como resistencia intermedia. Y en el Nasdaq, y vamos terminando ya, que llevamos ya 1 hora y cuarto de vídeo, pues en el Nasdaq tenemos ¿esto qué es? No, este es el Eurostoxx, perdón, que he abierto yo aquí el Nasdaq. He vuelto a abrir el mismo de antes.
En el Nasdaq, pues tras perder todos los soportes habidos y por haber, el siguiente soporte que tiene es 10.300. Si perdiera los mínimos estos anteriores que tiene aquí en 10.600 o por ahí, se iría a 10.300, y si perdiera el 10.300, 10.000. Soporte psicológico que no me fiaría mucho de él, y gran soporte mayor de mercado en la media de 200. Hay que tener en cuenta que el Nasdaq, si le calculamos retrocesos de Fibonacci, que los tienen puestos ahí, el 38.2%, que es lo mínimo, está precisamente en 10.300. Bajar a 10.300 no es nada. No es nada. En la media de 200 solo habría corregido un 50% del último disparate cometido. Las estructuras alcistas de medio plazo siguen intactas. Y esto se ve en el gráfico semanal. Estamos en una corrección, pero no se ve tampoco que estén las estructuras rotas, absoluto, ¿no? Pues no le queda esto para romper. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Espero que les haya servido de algo, pues todos estos datos. Como siempre, no me hagan ningún caso, tomen ustedes sus propias decisiones. Si les ha gustado, pues por favor, pónganos un like y suscríbanse al canal, que nos están ayudando mucho para ir posicionándonos en YouTube. Y antes de despedirme, pues quería recordarles una cosa. Los lectores veteranos de un servidor ya saben que yo tengo una costumbre. Me gusta tanto la Navidad que a mí me parece muy insuficiente celebrarla solo en unos días de diciembre, con lo cual yo empiezo a considerar que estamos en Navidades desde el 1 de octubre. Y por si no se han dado cuenta, el jueves empiezan las Navidades. Así que me despido con un muy cariñoso feliz Navidad. Que tengan mucha salud y nos vemos el lunes como siempre con el vídeo de apertura. Muy buen fin de semana. Gracias por escucharnos.